Hoy estudiaremos la palabra de Dios con el sermón titulado Moisés, Jesús y la cruz. Hoy en día, la cruz es considerada como un gran símbolo del cristianismo. Pero, ¿qué profecía existe al respecto en la Biblia? Las formas religiosas de hoy en día ya están profetizadas y testificadas en la Biblia. Entonces, si vemos las profecías de la Biblia sobre la cruz, podemos entender claramente el significado de la cruz y practicar la voluntad de Dios correctamente como hijos celestiales. Para estudiar Moisés, Jesús y la cruz, primero comprendamos cuándo comenzó a aparecer la cruz. Se dice que la cruz comenzó a usarse dentro de la iglesia en 431 después de Cristo. La cruz se colocó ordinariamente en las torres o en la cima de la iglesia alrededor del siglo VI. Entonces, ¿qué pasó antes de 431 después de Cristo? ¿Existía la cruz en la época de la iglesia primitiva? ¿Jesús, sus discípulos y los discípulos de ellos la usaron? Por supuesto que no. No existía la cruz en ninguna parte de la iglesia. En estos días, todas las iglesias dicen, debemos considerar sagrada la cruz. Entonces, ¿creen que los apóstoles Pedro, Juan, Santiago y Pablo no adoraron la cruz porque no tenían fe? La consideraban un ídolo y la rechazaban porque la cruz en sí jamás era una enseñanza de Dios. Hoy en día, las personas tienen ideas erróneas sobre la cruz. En realidad, la cruz es solo un pedazo de madera, es solo un ídolo. Permítanme darles un ejemplo para entenderlo. Digamos que había un hombre que se estaba ahogando. Otro hombre lo vio y quiso rescatarlo. No había otra herramienta para salvarlo, sino una cuerda. Entonces tiró una cuerda y lo salvó. ¿Qué pasa si el hombre que fue rescatado no da gracias al hombre que lo salvó, sino que dice a la cuerda, «Oh señora cuerda, muchas gracias por salvarme», porque fue salvo tomando la cuerda? Es la misma lógica. Nuestro Salvador y Redentor es Dios, pero a ellos no les importa Dios. Solo se enfocan en la cruz por el hecho de que Jesucristo fue crucificado y murió en ella. Si la cruz tuviera que ser un objeto de nuestra fe o un símbolo religioso, ¿por qué Pedro no la adoraba? ¿Por qué el apóstol Pablo, que dirigió la iglesia después de que Jesús subió al cielo, no la adoraba? ¿Por qué comenzó a ser considerada como símbolo de la iglesia no menos de 400 años después de que los discípulos de Jesús y sus discípulos y los discípulos de ellos dejaran este mundo? Aquí hay una conspiración secreta de Satanás. La cruz se usaba solo dentro de la iglesia en secreto hasta 431 después de Cristo. Después de más de 100 años, se erigió poco a poco en los campanarios de la iglesia. Entonces, ¿dónde comenzó la cruz? ¿Dónde se originó? La cruz se utilizaba como instrumento para adorar dioses paganos. Cuando el cristianismo se secularizó y corrompió, la verdad desapareció y surgió la Edad Oscura. Como resultado, otras prácticas de culto de religiones falsas se introdujeron en el cristianismo. Finalmente, la cruz, que es un instrumento pagano, también entró en la iglesia.
Jesús, Pablo, Pedro, otros discípulos de Jesús, los discípulos de los discípulos que aprendieron de ellos las enseñanzas de Jesús, y también los discípulos de la siguiente generación consideraron la cruz como un ídolo. Nunca consideraron la cruz como símbolo de salvación o de fe. Entonces, ¿acaso no habría una profecía de la Biblia sobre este importante asunto religioso? Sí la hay. Dios ve el fin desde el principio. ¿Creen que Dios no profetizó al respecto? Sí lo hizo. Si ven las profecías de la Biblia, Dios explicó claramente que la cruz es un ídolo y que seremos bendecidos si la destruimos. En otras palabras, la voluntad de Dios contenida en la Biblia es que nunca debemos considerar la cruz como un símbolo de nuestra fe. El título del sermón de hoy es Moisés, Jesús y la cruz. Así que estudiemos la relación profética entre Moisés y Jesús. A través de las obras de Moisés, podemos entender las obras de Jesús y encontrar algunas cosas sobre la cruz. Aprendiendo la profecía, preguntémonos si la iglesia que adora la cruz está del lado de Dios o contra Dios. Dado que la Biblia explica todo sobre eso, estudiémoslo hoy. La relación entre Moisés y Jesús es la relación entre la profecía y su realidad. La Biblia dice que Moisés representa a Jesús. A través de las obras de Moisés, veamos qué partes proféticas cumple Cristo. Veamos Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. ¿Un profeta como quién? Ahora, en Deuteronomio el que habla es Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. Te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Esto significa que Dios levantaría a un profeta como Moisés. Continuemos con el versículo 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, ¿quién es el profeta como tú, mencionado aquí? Encontremos la respuesta en Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3, versículo 18, está escrito: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. La explicación acerca de Jesús, que fue antes anunciado, sigue en el versículo 21. Veamos el versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. ¿Como quién? Como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y todo alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo.
El versículo 20 confirma que fue Jesucristo a quien Dios anunció. Entonces podemos entender la relación entre Moisés y Jesús como profecía y su cumplimiento. En otras palabras, Moisés representa a Jesucristo. A través de las obras de Moisés, los hijos de Dios pueden entender las obras de Cristo. Para esto, hizo que Moisés y Jesús tuvieran la relación de profecía y su cumplimiento. Las obras de Moisés contienen la obra de salvación que Cristo haría. Pero hoy, centrémonos en el asunto de la cruz, siguiendo el tema de hoy. Entre las obras de Moisés, hubo un incidente relacionado con la cruz. Aprendiendo la palabra de Dios sobre el significado religioso de la cruz de hoy, tengamos todos el juicio correcto y discernimiento sobre qué tipo de actitud debemos tener hacia la cruz como cristianos. Y asegurémonos de cuál sea la voluntad de Dios en nuestra fe. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Trata sobre la batalla de los israelitas contra los amalecitas en Refidim durante la vida en el desierto. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿qué sucedía? Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, ¿qué pasaba? Prevalecía Amalec. Mientras Moisés levantaba sus manos, los israelitas ganaban. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Los israelitas obtuvieron una gran victoria en la batalla en Refidim. La victoria y derrota de la batalla no dependían del número de soldados, ni de la calidad de sus armas, ni de la valentía de sus líderes. Estrategias inteligentes o tácticas. El único factor que decidió la victoria de la batalla fueron las manos de Moisés. Aunque los israelitas estaban perdiendo, si Moisés levantaba las manos, revertían la situación y comenzaban a ganar. Aunque los israelitas tenían confianza, si Moisés bajaba las manos, eran arrinconados por los amalecitas y comenzaban a perder. Fue un fenómeno extraño. Lo que importaba eran las manos de Moisés, que estaba de pie en la cumbre del collado. Por eso, Aarón y Hur, que ayudaban a Moisés, sostuvieron sus manos uno a cada lado. Como las manos de Moisés permanecieron firmes hasta que se puso el sol, hasta que Israel deshiciera a todo Amalec, los israelitas triunfaron sobre los amalecitas en Refidim. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esto? ¿Qué profetiza este incidente de las obras de Moisés en el Nuevo Testamento? La voluntad de Dios es asombrosa. A través de esto, podemos tener convicción de que Dios ve el fin desde el principio. ¿A quién representa Moisés? Estaba escrito en Hechos capítulo 3, versículo 20, que Moisés representa a Jesús.
Veamos la relación entre Moisés y Jesús y cómo Jesús cumplió esta profecía. En Juan capítulo 12, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando sea levantado de la tierra, en otras palabras, cuando sea levantado en la cruz, atraerá a todos a sí mismo. Cuando Cristo sea levantado en la cruz, obtendrá una victoria completa y gloriosa en la batalla espiritual contra Satanás. Cuando Cristo sea levantado en la cruz, ¿cómo pondrá sus manos? ¿Bajará las manos? La cruz, que era una herramienta de ejecución, parece curiosa. Caldea, es decir, Babilonia, es el lugar donde se hicieron las cruces, y la gente comenzó a usarlas como herramientas de ejecución. Dios ya dio una profecía a través de las obras de Moisés. Cuando Moisés levantó sus manos, los israelitas obtuvieron una victoria. Dios realmente nos enseñó que Él vencería todo el poder de Satanás y ganaría una victoria cuando Jesucristo, la realidad de la profecía, fuera levantado en la cruz. Cuando sea levantado de la tierra, en otras palabras, cuando sea levantado en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Entonces Satanás, que es el príncipe de este mundo, será echado fuera. Si ven los escritos del libro de Job, Satanás participaba en la asamblea de los primogénitos del cielo hasta entonces. Sin embargo, así como los israelitas ganaron una victoria cuando Moisés levantó sus manos, podemos tener una victoria espiritual cuando Jesucristo sea levantado en la cruz. Él dijo, ahora el camino para traer a todos hacia mí se ha abierto. El incidente de que Moisés levantó sus manos en Éxodo capítulo 17 corresponde al incidente en que Jesús fue levantado en la cruz. Como resultado, Satanás, que asistió a la asamblea de los cielos como representante de la tierra, fue expulsado a este mundo. Ocurrió este gran incidente en el mundo espiritual. A través de esto, se abrió la puerta a la salvación de toda la humanidad. Así, las obras de Moisés contenían las obras proféticas que Jesucristo cumpliría en el futuro. Veamos algo más relacionado con la cruz en el libro de Números capítulo 21. Esto también sucedió mientras los israelitas vivían en el desierto. Números capítulo 21, versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El pueblo olvidó la gracia de Dios y constantemente se quejaba y murmuraba, porque tenían sed por un corto tiempo.
Ante esto, aparecieron serpientes ardientes y mordieron a los israelitas. Muchos de ellos murieron. Veamos el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y, ¿qué? Vivía. Esta es una parte muy importante. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Quienquiera que era mordido por una serpiente y miraba la serpiente de bronce vivía. Esto es milagroso y bastante sorprendente. Pero lo importante aquí es lo que mencioné anteriormente. Una persona arrojó una soga para salvar una vida. ¿Qué pasa si la persona que fue salvada no agradece a quien le lanzó la cuerda, sino al instrumento? Reverenciar a la serpiente de bronce es el mismo caso necio, como la persona rescatada que no agradece a la persona que la salvó. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. ¿Significa esto que la serpiente de bronce tiene el poder de curarlos? La serpiente de bronce practicaba magia y desintoxicaba a las personas que eran mordidas por la serpiente ardiente. No. No debemos pasar por alto algo muy importante. ¿Qué hizo vivir a los que eran mordidos por serpientes ardientes? No fue la palabra de Dios que dijo: cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Las palabras de Dios, cualquiera que mirare a ella, vivirá, hicieron que vivieran los que eran mordidos por las serpientes ardientes. Sin embargo, como muchas personas se curaron solo mirando a la serpiente de bronce, creyendo que la serpiente de bronce los había salvado, adoraron la imagen de una serpiente desde ese día por no menos de 800 años. Este incidente de la serpiente de bronce está muy relacionado con la cruz hoy. En cuanto a esto, ¿qué dice la Biblia? Veamos los comentarios sobre la reverencia de los israelitas a la serpiente de bronce. En 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes. ¿Por qué las quebró? Las quebró porque son ídolos, ¿no es verdad? Y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque ¿cuándo? Hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. La Biblia dice que habían estado quemando incienso a la serpiente de bronce como una ceremonia religiosa hasta ese momento. Hasta entonces los israelitas habían estado quemando incienso a la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Desde los días de Moisés hasta los días de Ezequías habían pasado unos 800 años. Durante unos 800 años, los israelitas habían estado adorando a la serpiente de bronce. Como los israelitas habían estado quemando incienso hasta entonces a la serpiente de bronce que Moisés había hecho, ¿qué hizo Ezequías? La hizo pedazos. Si la veneración de la serpiente de bronce hubiera sido la voluntad de Dios, ¿cómo habría respondido Dios a su obra? Dios se habría enfurecido y habría castigado a Ezequías, ¿no es verdad? Ezequías quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. También hizo pedazos a la serpiente de bronce que había sido adorada por cerca de 800 años y la llamó, ¿cómo? Nehushtan, que significa cosa de bronce, un simple pedazo de bronce. La serpiente de bronce no puede hacer mal ni bien. Haciendo caso omiso a las palabras de Dios, mírenla y vivirán. Veneraron a la serpiente de bronce, que era un instrumento, por 800 años, casi 1000 años. ¡Qué lástima! Veamos el versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá.
porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Entre los mandamientos, ¿cuál está relacionado con quebrar la serpiente de bronce? El segundo mandamiento que dice, no adoren imágenes. En el versículo 6 también se lee lo mismo, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Si no hubiera sido correcto romper la serpiente de bronce, Ezequías habría sido castigado. Sin embargo, Dios lo bendijo porque hizo lo recto ante Dios. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, ¿qué pasaba? Prosperaba. ¿No prueba esto que romper la serpiente de bronce era lo correcto? Dado que la serpiente de bronce es un ídolo, Ezequías la rompió. El versículo 7 prueba que Ezequías lo hizo porque fue conmovido por el Espíritu Santo. Y está escrito que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el asunto de la cruz? Nuestros miembros de Sion deben de haber oído esto muchas veces, pero confirmémoslo una vez más en el Evangelio de Juan capítulo 3. Veamos Juan capítulo 3, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué serpiente levantó Moisés en el desierto? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Jesús debe ser levantado. Ser levantado expresa ser colgado en la cruz, ¿no es cierto? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Las obras de Moisés y las de Jesús muestran la relación entre la profecía y su cumplimiento. Una es la realidad y la otra es la sombra. Una de ellas es la crucifixión. En el versículo 15 se lee, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace 3500 años, los que fueron mordidos por las serpientes ardientes en el desierto pudieron vivir cuando miraron la serpiente de bronce en el asta. Esto no quiere decir que la serpiente de bronce tuviera el grandioso poder de curar a la gente. ¿Qué salvó a los israelitas que fueron mordidos por las serpientes ardientes? Aquellos que creyeron en las palabras de Dios, cualquiera que mirare a ella vivirá, y la miraron, pudieron vivir. De la misma manera, Jesús explicó sobre la serpiente de bronce y su crucifixión. Como los israelitas que tenían interés en el instrumento y lo adoraban, dejando de lado a quien lo salvó. Hoy también, la gente se concentra en la cruz, que es un instrumento, olvidando el sacrificio de Cristo, quien derramó su preciosa sangre en la cruz para salvar a sus hijos. Ellos malinterpretan que la cruz es un ícono simbólico de salvación en el cristianismo. Hermanos, ¿qué clase de perspectiva deben tener los creyentes hacia la cruz? ¿No tenemos ahora la respuesta a esta pregunta? Fue un instrumento, la cruz, el que guió a la humanidad a la salvación. ¿O fue la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz la que nos guió a la salvación? Podemos confirmar que la cruz, que es utilizada en el cristianismo en nuestros días, está en la misma situación como en los días de Moisés, cuando los israelitas adoraron neciamente a la serpiente de bronce por cerca de 800 años. ¿Cómo debemos tratar a la cruz? Debemos rechazarla. No debemos defenderla ni adorarla jamás. En cuanto a este asunto, veamos más enseñanzas de Dios. Juan capítulo 19, versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él.
Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. ¿Es esta la escena donde Jesús murió en la cruz? Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan capítulo 19 contiene la escena en la que Cristo derramó su sangre en la cruz para la salvación de la humanidad. Aquí necesitamos ver qué nos guía a la salvación. Si la preciosa sangre que Jesús derramó en la cruz o el instrumento de la cruz en sí. Veamos Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es a través de su sangre que recibimos el perdón de pecados. En ninguna parte de la Biblia se puede encontrar las palabras, tenemos el perdón de pecados a través de la cruz. El que salvó a una persona ahogándose fue el hombre que arrojó una cuerda, no la cuerda misma. Él se salvó al sostener la cuerda. Pero si hubiera dicho, la cuerda me ha salvado, fue la cuerda la que me salvó. Oh, gracias, señora cuerda. Y la adorara y se inclinara ante ella. La cuerda no tiene conciencia ni vida, así que no puede saltar al agua por su propia voluntad para salvar a una persona moribunda. Pese a esto, la gente confía en un instrumento de este modo. Los israelitas también creyeron que la serpiente de bronce los había salvado y la miraron por cerca de 800 años hasta el tiempo de Ezequías. Pero la serpiente de bronce no tenía ningún tipo de poder, no era más que un pedazo de bronce. Fue por la fe de quienes creyeron en las palabras de Dios y la miraron que Dios los salvó. También hoy, la gente se inclina ante una imagen. Sin embargo, nunca debemos apartarnos del mandamiento, no adoren ídolos. No es con plata ni con oro que somos redimidos. Es con la preciosa sangre de Cristo que podemos recibir el perdón de los pecados y la salvación. Confirmémoslo una vez más en Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El apóstol Pablo explicó este asunto muy claramente para los miembros de Éfeso. Si tuviéramos que servir a la cruz, el apóstol Pablo debería haberla servido primero. ¿No lo creen? Pero ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los miembros de la iglesia primitiva consideró la cruz como algo que necesitaran venerar o un ícono simbólico de salvación. En cambio, describieron la cruz como un madero maldito en donde Jesús fue crucificado. Continuemos con 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados, es decir, fuisteis salvados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto nos recuerda el hecho de que somos redimidos con su preciosa sangre. El libro de 1 de Pedro fue escrito por el apóstol Pedro, quien fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y el libro de Efesios también es la palabra de Dios que el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu. Si la cruz hubiera sido tan importante, tanto el apóstol Pablo como Pedro habrían dicho, la cruz es más importante. Pero ¿cómo la describieron? Nunca mencionaron eso, en cambio se centraron en quien nos salvó. Nos recordaron el hecho. El santo sacrificio de Cristo es la verdadera esencia de la salvación, que nos permite tener vida de la muerte. Es con la preciosa sangre de Cristo que somos redimidos. En ninguna parte está escrito que la cruz misma nos redimió. Hermanos, ¿Pedro no tenía fe? ¿Creen que la fe de Pablo era tan débil que no veneró la cruz? Como recorrieron el camino correcto de la fe en Dios, todos rechazaron la veneración de la cruz.
En los días de la iglesia primitiva, estaban todos los discípulos de Jesús. Después de la ascensión de Jesús, guiaron la iglesia, nutriendo a muchos discípulos, hasta que la siguiente generación y su siguiente generación apareciera. La cruz nunca destacó como un icono simbólico de salvación, ni como un objeto a ser reverenciado. En 431 después de Cristo, comenzó a aparecer dentro de la iglesia, porque la gente se habría dado cuenta fácilmente si hubiera estado en el exterior. Durante la Edad Oscura, las iglesias se corrompieron, perdiendo la verdad, y cosas semejantes comenzaron a aparecer una por una. Comenzaron a erigir la cruz dentro de la iglesia en 431, y cerca de 100 años después, la erigieron en el exterior de la iglesia, porque dudaban en hacerlo explícitamente. Al presente, la mayoría de las iglesias cristianas consideran sagrada la cruz. En cuanto a la veneración de la cruz, la Biblia profetiza de este modo. Está escrito: no tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Rechacen dichos ídolos, porque es lo que más odia Dios. ¿Quién hace lo que Dios más odia? ¿No es el diablo? El diablo sembró cosas como esta en el mundo. Según la parábola de la cizaña, está el trigo, la verdad sembrada por Jesús, y la cizaña sembrada por el diablo. ¿Quién sembró la cizaña? El diablo hizo esto. Jesús respondió a esa pregunta, ¿no es verdad? Confirmemos esto en Jeremías capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. ¿Entonces qué? No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. La cruz no puede hacernos bien ni mal. Por eso Dios dijo: es un simple ídolo, que no puede hacer ningún bien ni mal. En la versión Dios habla hoy, dice: los ídolos parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Es una simple imagen que no puede hacerles bien ni mal, así que no le teman. Si pudiera hacer bien o mal, debería ser superior a ustedes. Sin embargo, es una estatua hecha por manos de ustedes, ¿no es así? No era más que madera antes de ser tallada, ¿verdad? Es una imagen tallada con un buril. ¿Cómo puede la imagen hecha por manos de hombre causar algún bien o mal? Dios, en definitiva, dijo: no aprendan el camino de las naciones ni lo sigan, porque todas sus costumbres son vanidad y triviales. Veamos un versículo más. Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, que abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: ¿qué? Amén. Aquellos que hacen o adoran un ídolo son malditos. Significa que nunca podrán ser salvos, ¿cierto? La Biblia claramente nos dice que aquellos que adoran la cruz nunca recibirán la salvación. Y Dios ya ha profetizado todas estas cosas. Jesús y sus discípulos, y los discípulos de los discípulos nunca adoraron la cruz. No obstante, en los siglos 4, 5 y 6, la Iglesia comenzó a absorber las doctrinas de religiones paganas y a seguir sus enseñanzas. Es así como la cruz, un símbolo religioso pagano,
fue absorbido dentro del cristianismo, disfrazándose como un símbolo cristiano. En simples palabras, la cruz se ocultó como un símbolo cristiano exteriormente, pero en el interior mantiene su significado original y principal como símbolo pagano. La cruz no es un objeto de adoración para Dios, sino un símbolo pagano del dios Sol. De ese modo, Satanás se infiltró sutilmente en el cristianismo y corrompió la iglesia. Hermanos, no debemos apartarnos de la palabra de Dios jamás. El rey Ezequías fue tan fiel a los mandamientos de Dios que destruyó la serpiente de bronce. Solo después de entender los mandamientos de Dios comprendió: esta no es la voluntad de Dios. Esta no es la forma de glorificar a Dios. Por eso destruyó los lugares altos y expulsó a todos los adoradores de ídolos. Hoy en día, podemos ver fácilmente cruces a nuestro alrededor. No obstante, la cruz no es algo establecido según la voluntad de Dios. No es un símbolo de la verdad. Comprendiendo este hecho con claridad, todos debemos dar más gloria a Dios. Las personas a nuestro alrededor no conocen sobre esto. La iglesia de Dios no tiene cruces. Es extraña. ¿Nuestra iglesia es extraña? No. Nuestra iglesia es normal. Dios y los ángeles consideran a nuestra iglesia como la iglesia más normal, pero ellos dicen que nuestra iglesia es extraña. Solo cuando sigamos cada enseñanza de la Biblia, podremos dar gloria a Dios. Ellos afirman adorar a Dios, diciendo Señor, Señor. Sin embargo, están adorando al Dios Sol. Están adorando al Dios Sol Mitra. Debemos obedecer el mandamiento de Dios que dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En obediencia a la voluntad de Dios, prediquemos el nuevo pacto y demos testimonio del Padre, diciéndoles a todas las personas que vengan al Espíritu y a la Esposa, que han venido para salvarnos en esta época. Haciendo esto, completemos el movimiento de predicación a 7,000 millones de personas. A fin de hacerlo, necesitamos conocer la palabra de Dios. Dios expresó: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que grabemos la palabra de Dios en lo profundo de nuestros corazones y guiemos a todas las personas a seguir la voluntad de Dios como fieles profetas de Sión. Permítanme concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.